Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. Muy bien, pues una vez hecha esta entrada más macro, digamos, o más de sector, vamos a empezar un poco un pequeño tour por Latinoamérica para ver tu opinión sobre cada una de las jurisdicciones, ¿no? Empezamos por México. México cambió de presidente a finales del 2018, eligiendo un presidente de izquierdas, López Obrador, donde tiene mandato hasta 2024. Sabemos que en este tiempo ha habido ciertas empresas, como Fortuna Silver, que estábamos hablando, que han tenido problemas para renovar permisos y le han puesto palas en las ruedas, digamos. ¿Cómo es México para la minería con el presidente Obrador y cómo ha cambiado respecto a los últimos años? Bueno, creo que uno tiene que empezar con el obvio. México es un país minero. Ha sido un país minero por lo menos 500 años, más allá tal vez que la colonización. Pero México tiene unos o bastantes distritos mineros que tienen más que 500 años de trayectoria, ¿no? Uh-huh. Tiene miles y miles, decenas de miles de personas que trabajan en el sector. Es más, no es solo como empresas canadienses o australianas allá. Hay grandes, medianas y pequeñas empresas de minería mexicanas. Es un parte fundamental de la cultura en algunas regiones de México. México es rico en muchos minerales: oro, plata, el cobre, por ejemplo, feldspatos, hay litio, hay casi todo el rango de los elementos en México. Se explota un rango bastante amplio de minerales. Hay una cultura muy, muy fuerte. Entonces, sigue siendo, en mi opinión, un gran país para invertir. Sí hay problemas, sí hay dificultades, pero yo diré que tal vez menor que en otros países de América Latina, inclusive con el presidente que ha expresado en múltiples ocasiones su disgusto contra ciertas empresas específicas o ciertos elementos del sector. Al fin del día, realmente él no ha logrado avanzar mucho con un programa antiminero, por decirlo así. He hecho unas cosas, sí. Unas cosas tal vez son un poco más complicadas, sí. Pero todavía veo un buen ambiente para la minería en México. Perfecto. Pues ahora vamos a ir bajando un poco más al sur y ahí nos encontramos con Colombia, país donde resides y que recientemente ha ganado por primera vez en su historia un gobierno de izquierdas con Gustavo Prieto, y que ahora la izquierda controla tanto la Cámara Parlamentaria como el Senado, lugar donde se pueden realizar pues, los cambios reales por primera vez en la historia del país. Supongo que aún es pronto para evaluar cualquier cambio, pero usted que ha visto, que vive en el país y que ha hablado con algunos, digamos, o se ha hablado de que hay impuestos extraordinarios a la minería y que parece de que una vez ganó, ¿no?, la izquierda, pues había una presión vendedora, ¿no?, del mercado. Entonces, no sé, aunque parece que de alguna forma han intentado no ser completamente de izquierdas, con un gobierno con diferentes... ¿cómo diríamos? Diferentes sensibilidades, para decirlo de una forma. ¿Cómo prevé que va a ser la minería en Colombia? Si va a haber cambios de legislación, ¿qué opinas? Bueno, eso es una pregunta grande y amplia. Creo que, ¿dónde empieza? Bueno, voy a decir, no estoy muy hincha de su política, ¿sí? Pero, sin embargo,
muchas de las cosas que Petro diga en general tienen mucho sentido y se puede escuchar en muchas otras partes del mundo. Él realmente quiere participar en mejorar la situación del cambio climático, la descarbonización, la transición energética. Uno escucha eso en Canadá, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea. No hay nada extraño allá. Él quiere pagar la deuda del país. Tal vez más gobiernos a lo largo del mundo deberían pensar así. O sea, tiene unas ideas bien sensatas de proteger el bosque tropical Amazonia. Sí, ¿quién va a quejar de eso? Él realmente no le gusta el sector de los hidrocarburos. Y hemos visto eso en su reforma tributaria, está alzando bastante los impuestos contra estos sectores hasta que amanecer la viabilidad de estos sectores. Originalmente él pensaba de poner una tasa de exportación, un impuesto de exportación en el sector oro, pero se votó eso una vez que se explicó que eso es como totalmente ridículo. Realmente, separando el carbón, realmente no veo mucho impacto en el sector de los metales básicos o de preciosos. Tal vez la cosa clave o más impactante es que él diga que no va a otorgar otra licencia de exploración. Claro. Que significa que por los próximos 4 años uno no puede solicitar un área. Pero el mercado secundario de vender, comprar las concesiones que existe, imagino que eso va a salir súper bien. Bueno, él quiere la transición energética. ¿Qué necesita la transición energética? Mucho cobre. Colombia tiene potencial de cobre y el gobierno quiere fomentar su exploración y desarrollo. Entonces, yo veo la situación bastante positiva. Hay muchos en Colombia en el sector que viene tiene políticas de la derecha y tiene como el bloque mental de tratar a alguien de la izquierda. Bueno, si va a seguir con esta mentalidad, no va a lograr nada. Uno tiene que, pues, si no te gusta el gobierno, bien, pero igual tiene que trabajar con el gobierno. Tiene que encontrar la manera. Y creo que el gobierno ha dado pistas suficientes para hacerlo. El cobre, si tenga cobre en su yacimiento, es uno. El gobierno realmente quiere crear una sociedad colombiana mucho más justo, quiere aliviar pobreza, quiere crear oportunidad. Eso es todas las cosas que la minoría puede hacer. Entonces, si los empresarios están dispuestos a acercarse al gobierno y mostrar cómo se va a contribuir a estas metas centrales del gobierno, creo que puede lograr avanzar. Más que eso, el gobierno tiene su reforma tributaria, quiere reformar las pensiones, leyes laborales, salud, o sea, quiere reformar el código minero también, pero eso no es una de sus prioridades. Entonces, dado que el presidente tiene capital político muy limitado, está gastando bastante en su reforma tributaria, realmente dudo que va a tener la posibilidad o habilidad de meterse mucho en el código minero. Sí, no, y opino muy parecido porque además, siendo la primera vez que gobierna la izquierda, ¿no? Lo primero que se dijo, Colombia será una Venezuela, bla, 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 bla. Entonces, es evidente de que si realmente quiere seguir y quiere que la gente lo apoye, no puede hacer cambios extremadamente drásticos. Tiene que ir, evidentemente, cambiando las cosas del país, que había muchas cosas por cambiar y por hacer, pero que evidentemente no creo que nadie se debe asustar. Lo que sí que te iba a preguntar es, has dicho que Colombia tiene potencial de cobre. Yo sobre todo conocía Colombia por el oro, ¿no? Y todo el departamento, por ejemplo, de Caldas, que es muy famoso por el oro. ¿En qué zonas de Colombia hay cobre? Hay cobre en muchas partes. Uno mira el arco de los Andes, desde la Patagonia en el sur de Chile y Argentina, subiendo por todo el continente, entrando a Panamá. Uno puede encontrar
minas grandes, porfirios de cobre. Cobre Panamá al norte, todo Chile, muchos en Argentina, Perú obviamente. Ya La misma falla que digamos de todos los Andes, ¿no? De sí, todo y Chile y todo eso. cuando se ve como la mapa regional, hay un hueco muy grande, Ecuador y Colombia. Ya en Ecuador están descubriendo estos yacimientos, seguramente hay en Colombia. En particular, en la zona fronteriza entre Medellín y Chocó, hay hacia el sur, en la zona de Cauca Media, es más como porfirios de oro, cobre, cobre, oro. Pero hay el proyecto Cascabel de Sol Gold, solo 25 kilómetros de la frontera con Colombia. Entonces, en la parte sur de Colombia, zona tradicionalmente, pues, las últimas décadas, una zona fuerte de los FARC. Debe ser evidentemente no se podía sí, trabajar en ese momento. Y en el este del país, cerca de la frontera con Venezuela, tiene ¿cómo se llama? Las cuencas sedimentarias donde hay los yacimientos de cobre. Bueno, ya están descubriendo yacimientos sedimentarios de cobre, de carbón. Ya están descubriendo yacimientos sedimentarios de cobre también. Perfecto, perfecto. Pues vamos a movernos de país y ahora vamos a hablar sobre Perú. Gobierno de Pedro Castillo, un gobierno de izquierdas. Leemos que el presidente ya ha realizado diferentes leyes donde puede quitar licencias por motivos ambientales. En junio presentó una ley para nacionalizar las bambas, que produce un 2% del cobre mundial, aunque esto no tiró adelante, ¿no? ¿Es ahora mismo Perú un país no recomendable para invertir en el sector de recursos minerales? No sé si puedes explicar un poco los cambios de leyes respecto a la minería que ha habido con Castillo. No sé, o crees que el problema en Perú se centra más en grandes mineras que no en pequeños productores o exploradores? Bueno, yo veo Perú un poco, tal vez en Perú hay un poco más incertidumbre. El presidente Castillo, pues, seamos honestos, no es un buen gobernador, ¿no? No es un buen líder. Y ha pasado en sus cuantos ministros, no solo ministros de mina, pero ministros en general, está pasado 20, 30, 40, si despiden ministros cada mes. La minería ha tenido un sinfín de ministros nuevos, viceministros nuevos. Entonces hay una cierta instabilidad política, ¿sí? Eso, entre otras cosas, va a implicar que realmente no va a ser capaz de efectuar cambios grandes del punto de vista legislativo. Sí, en este momento tal vez esté frenando inversiones grandes, pero al mismo momento muchas de las inversiones grandes en la minería han sido hechos, ¿no? Quellaveco ya está produciendo, eso realmente era el último proyecto grande en la carpeta en el horizonte corriente, ¿sí? Entonces, Perú ya está produciendo más o menos 2 millones de toneladas de cobre al año. Realmente no hay otro proyecto grande en la carpeta por mucho tiempo. Al principio, la exploración frenó. Creo que por temor, susto, no sé qué, pero ya realmente estoy reactivando. Estoy viendo que cada vez más hay más empresas juniors cogiendo terreno en Perú para hacer exploraciones. ¿Por qué? Porque el mundo necesita más metales básicos y Perú tiene esto en cantidades. Hay unos temas particulares en Perú que son claves. Uno es que de perforar en Perú, de conseguir sus permisos de perforar, toma meses, sino años. Eso obviamente frena la actividad. También, por decirlo, el activismo de algunas comunidades causa retos. Obviamente eso apunta a la necesidad de desarrollar buenas relaciones de confianza y respeto mutuo. No todas las empresas son buenas de hacer esto. Vimos que MMG, las bambas, siempre cada vez más, cada mes hay otro bloqueo
bueno, Sí, pero eso más, tal vez es más la manera de gestión de la empresa y tal vez las comunidades tienen quejas legítimas, pero eso no es en todo Perú. Entonces, perfecto. creo que realmente se trata de cómo se acerca las comunidades, las autoridades locales, cuáles son los tipos de relaciones que has construido o no con ellos. Muy bien. Vamos a volar a otro país y vamos a seguir con Chile. Es un caso un poco parecido al de Perú, ¿no? También es un país muy conocido por el cobre. Y han elegido a Boric como presidente de izquierdas, donde ha realizado cambios legislativos, sobre todo por lo que he leído, impositivos y de royalties a la minería del cobre, con una nueva constitución que no ha sido aprobada por referéndum, pero que dicen que van a volver a sacar. A simple vista, los cambios no parecen tan malos como en Perú, pero sí que es cierto que ha habido una pérdida de confianza muy grande por los inversores extranjeros en el país. ¿Cuál es tu opinión? Entiendo como el concepto de perder la confianza. Um, en este momento hay el proyecto de ley de cambiar las regalías. Esto está avanzando. Um, a lo largo del año, el impacto potencial a la minería ha reducido. Todavía el sector está haciendo mucho, ¿cómo se dice? Cabildeo, mucho lobbying, de Ujú. como abrir los ojos del gobierno de cuáles serán los impactos. Pero ha sido suavizado, Mm. quién sabe si va a suavizar más. Que muestra que, no sé, el gobierno está dispuesto de escuchar y educarse más. Y también que reconozca que el sector minero es un sector clave para la economía en general y ciertamente en regiones específicos. Um, creo que una vez que esto es resuelto, uno puede ver un aumento de inversiones de nuevo. Porque en general veo que la minería es muy buena de manejar riesgo, ¿no? Hasta cierto punto uno puede decir, no importa cuál es el riesgo, solo quieren saber cuál es. Y una vez Claro. que sabemos cuál es, podemos manejar eso, tomar acciones o no. Queremos la certeza de lo que enfrentamos. Y creo que eso es la situación en Chile. Otro elemento de eso, en los años recientes y ciertamente este año, las autoridades ambientales ha sido cada vez más estricto, más duro, más, pues, asumiendo su papel. Ujú. Porque en los años pasados realmente fueron, no sé, no quiero como criticarlos así, pero flojos. Ahora están haciendo su Exacto. trabajo y a algunos no les gustan eso, porque hay como, no sé, tal vez deficiencias en lo que hacen, que ya están ojeado, oiga, tiene que pagar eso, tiene que reformar eso, tiene que mejorar eso. Entonces, sí, eso también implica que el proceso de conseguir permisos es cada vez más desafiante. O sea, Mm. las autoridades están realmente siendo muy, entrando en mucho detalle de que un proyecto realmente va a cumplir con la norma y sus promesas. Sí, pero eso, no sé, lo que dices es muy interesante porque muchas veces, ¿no? Y hemos repasado ya varios países, ¿no? Y seguiremos, pero estamos diciendo que los inversores se asustan de alguna forma porque hay cambios legislativos que son para mejoras ambientales, ¿no? Donde se están poniendo más duros ambientalmente, pero luego te vas a países que teóricamente son estrictos ambientalmente, como Estados Unidos, Canadá, Europa, y entonces eso es considerado Tier 1, ¿no? Porque tienen esa seguridad en cuanto a legislación, pero entonces lo miras en un país como es en Latinoamérica, donde están poniendo las leyes, están poniendo sus normas de juego, lo están haciendo, intentando hacer bien, y eso para ellos es malo, ¿no? O supongo que simplemente los cambios y la incerteza de saber hasta qué punto es lo que da pues ese temor, pero es que la minería tiene que ir hacia allí. Hay mucha hipocresía en eso, Mm. pero voy a decir que para mí como el concepto de una jurisdicción Tijuana es, pues no voy a decir obsoleto, pero es como
irrelevante porque uno puede decir que una buena jurisdicción debe tener regulaciones muy fuertes, ¿no? Uno esperaría que si defiende las comunidades, las poblaciones, el medio ambiente, que sí exigen muy alto rendimiento y desempeño en muchos temas. Uno quiere ir a operar en un lugar que no tiene leyes y puede hacer lo que quiere, eso no va a ser muy lindo. Entonces, sí, creo que son conceptos que a veces falta validez, porque las comunidades, la gente en general, los inversionistas, todos exigen estas cosas. Yo no me gustaría trabajar en una empresa donde, no sé, sus trabajadores se mueren por falta de estándares de seguridad en las minas, o que si maltrata al medio ambiente o no hace un buen acuerdo con las comunidades de compartir la riqueza. Y hoy en día, pues una cosa que escucho mucho, las empresas quieren saber cómo podemos conectar con los millennials, los jóvenes. Cómo podemos, pues los jóvenes son cada vez más ricos, sea de la herencia de los abuelos o los padres o de Bitcoin o lo que sea, pues tiene plata, ¿no? El sector minero quiere acceso a esta plata. Pues tal vez no matando a sus trabajadores, no cortando árboles todo el tiempo, o sea, teniendo un buen desempeño de estas cosas es una manera, un sendero de conseguir inversión de estos grupos de jóvenes. Sí, te iba a preguntar, como has dicho que Tier 1 no es un concepto que seguramente es old y desfasado, entonces, ¿no? Se hacen diferentes informes, como el del Fraser Institute, ¿no? Que muchos inversores lo usan para ver regiones. ¿Es esto también algo, según tú, obsoleto? ¿Es algo que ya no es tan importante de tener en cuenta? Bueno, ¿qué va? No, en serio, el informe nunca me ha gustado y voy a Ajá. explicar por qué. Este informe empezó revisando las provincias de Canadá, efectivamente. A lo largo de los años, cada vez más jurisdicciones y países, etcétera, etcétera. Pero lea la metodología. Ellos mandan sus encuestas. Tal vez, pues no estoy al tanto con los números, pero tal vez 1,000 ejecutivos responden, ¿sí? La mayoría están en Canadá, ¿sí? Entonces, los resultados de Canadá pueden ser un buen reflejo de la realidad. Pero cuando se ve como las respuestas en jurisdicciones más pequeñas menos populares, la cantidad de respuestas es marginal. Mínima. Entonces, uno puede ver grandes saltos o descensos cuando realmente nada ha cambiado. Colombia es un buen ejemplo de eso. Imagino que hay muy poca gente que responde algo de Colombia, pero cada año es como súper volátil, cuando realmente nada ha cambiado. Entonces, creo que hasta cierto punto su metodología falta validez para dar una respuesta por mucha parte del mundo. En Canadá, Estados Unidos, tal vez Australia, sí, es muy válido porque hay mucha gente que responde de estos territorios. Porque en América Latina, África, menos. No, muy Entonces, buen punto. Muy buen punto. siempre he cuestionado por qué el gobierno de Chile o de Colombia o Perú importa tanto su ranking en esta encuesta. Bueno, supongo que es porque muchos de los inversores vienen de países anglosajones y ellos, como hay muchos CEOs que están respondiendo a este Fraser Institute, ¿no? Pues lo usan de referencia. Supongo que es... Sí usan por referencia, pero no es un buen referente. Ya, 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 ya. Antes de decir, wow, mira, estamos en el top 20. Lea la metodología. Nadie responde de Colombia. Bueno, España está en el top 3 por abajo, así que... Bueno, es Pero como, bueno, como se dice, hay según qué ustedes motivos. digan lo que quieres decir. Ujú. Perfecto, vamos a seguir con nuestro tour latinoamericano y vamos a pasar a Bolivia.
que creo que es una gran desconocida, ¿vale? Porque siempre se habla de mucho de otros países, pero no de Bolivia. Pero en cambio es un país con un gran potencial, con empresas muy interesantes en recursos naturales. Su presidente, Luis Arce, fue ministro de Economía con Evo Morales. No ha habido grandes cambios en las leyes respecto a minería reciente. ¿Cómo es Bolivia para invertir en minería respecto a los otros países de América Latina? Yo opino que el momento de Bolivia se acerca. Al final de la trayectoria de Evo Morales, él se daba cuenta que para tener una sector minera saludable se necesita inversión extranjera. ¿Por qué? Porque no hay el dinero en Bolivia para hacerlo, no hay la tecnología en Bolivia para hacerlo. O sea, a lo largo de los años, ellos ven los límites de intentar hacer todo dentro del país, de manejar todo, de controlar todo y hacer todo. Y se abrió a la posibilidad de invitar la inversión extranjera de nuevo. Y estaban tomando estos pasos justo en el momento cuando había, no sé cómo, no sé si oficialmente es golpe de Estado, pero esta Ujú. situación cuando estaba repulsado, um, en esto frenó la cosa. Obviamente con la llegada de ACE, hasta cierto punto hay una continuación de algunas de las políticas y metodologías de Evo Morales, entre la cual es, a mi entender, ACE sí quiere reactivar el sector minero. Um, Hablando con gente activa en Bolivia, lo que está paralizándolo en este momento es que el presidente tiene muchos otros fuegos de apagar antes que puede dedicarse a hacer esto. Tiene, hay, Bolivia tiene como una estructura bastante interesante porque tiene la empresa estatal, Comibol, pero también tiene cooperativas. Que las cooperativas es una figura legal, semi-legal. Ellos quieren hacer todo, piensan que tiene derecho de todo. Eso realmente causa problemas con Comibol, con el gobierno, a veces hasta el punto que se echan dinamita uno al otro. Y eso es una situación que en un momento el gobierno tiene que resolver o crear una situación amigable. Hay bastante interés de las empresas junior de Canadá de entrar a Bolivia. Inclusive hay algunos ya allá. Y eso puede realmente extender porque si mejora las condiciones. Durante la época de Morales, si no estoy equivocado, se crea la figura de como un Investment Stability Agreement. Ujú. O sea, mecanismos que realmente pueden dar a inversionistas la confianza y seguridad de invertir con un documento que se puede ir a los tribunales internacionales para defender y exigir sus derechos o compensación por maltrato. Entonces, Bolivia creo que está moviéndose en la dirección, una buena dirección. Tiene mucho potencial geológico, mucho potencial mineral. Es uno de los países que realmente puede beneficiarse también de esta transición energética. Tiene los metales como el zinc, plomo, plata, Plata. Ujú. cobre, tiene litio. Um, Inclusive el gobierno de Morales realmente quiso desarrollar el litio, Mm. quiso desarrollar como actividades Sí, sí. también. Um, pero hay bastante potencial en Bolivia y yo creo que poco a poco va a volverse a ser como un destino para inversión. Perfecto. Vamos a terminar con los dos países que nos quedan. Argentina es un país siempre con mucha potencial, ¿no? Pero la legislación, posibilidad de explotación, depende mucho de la provincia más que del país, ¿no? Y hay grandes mineras muy importantes de litio, recientemente hay muchísimas, y también de cobre en toda la parte de los Andes. Tuvieron elecciones en 2021 y ahora están en una gran crisis económica, con una inflación completamente desbocada. No sé qué opinas de invertir en Argentina. Uh,
un suspiro grande antes de empezar. Tiene la potencial geológica. Tiene la mitad del Andes que se comparte con Chile, pero es mucho menos explorado, mucho menos desarrollado. Entonces, debe tener la misma potencialidad. Y estamos viendo eso. Había mucha más exploración, en especial en la provincia de San Juan. Hay muchas empresas buscando proyectos, yacimientos grandes, porfirios. Hay inversión entrando, hay fusiones pasando. Pero sí, como mencionaste, el tema económico más grande es un chicharrón, es un problema. Voy a mencionar que hace 1 o 2 semanas Barrick Gold tuvo sus resultados del tercer trimestre, ¿sí? Y durante la llamada, la teleconferencia, el CEO, Mark Bristow, habló mucho sobre el reto de Argentina. Él habló sobre la inflación y toda la estructura de leyes y reglas financieras que impide la inversión. Y él estaba muy claro, Argentina tiene cobre, tiene litio, tiene turismo, tiene vino, porque es un país jodido económicamente. Al fin del día es la política y reglas económicas. Él estaba bastante crítico, entonces será muy bueno por sus oyentes que entienden inglés de escuchar eso, porque él dio una deconstrucción bastante detallada de esto. Sí, te pediré si me puedes pasar el link, porque así lo escucharemos y lo pondré también en comentarios para que la gente que quiera profundizar pues lo pueda escuchar. Vamos a terminar nuestro tour en Brasil. Acaba de ganar otra vez Lula. Entonces, no sé, ¿cómo fue Lula por la minería cuando gobernó y qué es un poco lo que se espera en este nuevo ciclo? Brasil bajo Lula en el pasado estaba bastante bueno, ¿no? Y no hay indicaciones que de algo nefasto va a pasar. Yo estuve en Brasil al principio del año visitando unos proyectos en la Carajás, que es la zona donde hay muchas minas grandes de cobre y de hierro. Y una cosa que me contaba ya que pues la política está en Brasilia, tal vez en Sao Paulo, pero realmente no tiene tanta influencia en el norte, en el estado de Pará. O Belo Horizonte, donde son los centros fuertes de la minería. Entonces, me daba la sensación de que lo que pasa en el centro político pasa allá, pero en las zonas mineras sí siguen haciendo su cosa. La relación local con el gobernador o la estructura estatal es lo que prima. Perfecto. Entonces, realmente Perfecto. veo poco Cambio. probabilidad, poco cambio, sí. Perfecto. Entonces, te voy a hacer dos preguntas muy rápidas antes de finalizar. Como has dicho, evidentemente, que este término Tier 1 está obsoleto. Entonces, tú, si pudieras escoger, ¿no?, entre invertir en Canadá, Estados Unidos en minería, o Latinoamérica, da igual, el país que quieras, ¿qué harías? No hace falta ni que te mojes de momento, porque la segunda sí que te haré mojar, pero de momento, ¿qué piensas? ¿Canadá, Estados Unidos, que representas un Tier 1 en Old Fashion, o algún país de Latinoamérica? Pues no voy a ser cobarde, yo voy a darte una buena respuesta, pero no, tal vez no es la respuesta que buscas. Entre todos los países, Ajá. el estado donde estés realmente es lo más importante, más que la nacionalidad. O Muy sea, hay bien. partes de Canadá mejores que otras partes de Canadá. Hay estados en América, los Estados Unidos, que son mejores que otros estados. Y lo mismo en Argentina, es lo mismo en Colombia. Entonces, voy a escribir a esta pregunta algo. Creo que sigue siendo muy bueno de invertir en Nevada y Ujú. Idaho me gusta mucho en los Estados Unidos. Arizona veo es muy positivo, aunque que de la ciencia un proyecto toma años, pero sí es más o menos pro minería. En Ujú. Canadá, British Columbia, Ontario, Quebec son muy buenos. Antioquia, aquí en Colombia, Antioquia tiene una
gobernación local realmente pro minería y haga mucho esfuerzo. Inclusive la secretaria de Minas de Antioquia, Jorge Jaramillo, era conferencista en mi evento y habla mucho sobre que tanto el gobierno local quiere atraer más inversión minero. San Juan, en Argentina, es la nota. Sí, 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 sí. Ecuador, el gobierno de Lazo realmente quiere desarrollar la minería. Inclusive hoy se anunció Adventus Mining que ha firmado una investment agreement con el gobierno. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y ahora que lo dices, es verdad, no hemos hablado de Ecuador. No hemos hablado de Ecuador. Háblame de Ecuador. Dime en principio es un buen gobierno, ¿no? Para la minería, es una buena localización. Sí, hay mucho de gustar en Ecuador. El gobierno, el presidente quiere la minería. Y tal vez lo más importante, el gobierno está actuando como un actor en el tema. Tienes las empresas, las comunidades y el gobierno está presente para que la cosa funcione. Hay retos, sí, hay temas de comunidades en algunas regiones, hay temas del agua en algunas regiones, pero sí, la minería sí puede avanzar. El gobierno tiene esta figura de un contrato de estabilidad que es sumamente importante. Leyendo lo de Adventus, se reduce su tasa de renta por 5%, se permite arbitraje internacional, entre otras cosas. Entonces, el gobierno está tomando muchos pasos para atraer inversión, porque se daba cuenta que el país necesita esta inversión, necesita crear las oportunidades y tiene proyectos emocionantes. Perfecto, perfecto. Pues creo, no tenía otra pregunta, pero no te haré mojar porque sé que me vas a contestar un poco como la otra, así que me la ahorro. Así que simplemente decirte que muchas gracias, ¿no? Por este pequeño recorrido, por tus opiniones sobre el estado actual del junior mining. La verdad es que creo que todo el mundo hemos podido aprender muchísimo de tu experiencia y la verdad que deseo que volverte a ver en el programa un poco más adelante y que volvamos a charlar otra vez. Claro que sí, cuando quieres. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.